Vamos a ver la angina estable. La angina estable se va a dar literal porque tenemos obstrucción de la luz de la arteria por la placa ateroma. Aquí hago mucho énfasis. La angina estable se va a dar por obstrucción de la luz de la arteria, en este caso las arterias coronarias, por la placa ateroma. Entonces va a ser por el gran tamaño de la placa ateroma. Ya en la sección de patología vascular vimos cómo se forma la placa ateroma. Y también vimos cómo la placa ateroma puede terminar en este caso, la angina estable. Vamos a ver qué es la angina estable. Esto es, el paciente va a tener síntomas de isquemia del miocardio, o digamos de isquemia del corazón, cuando el paciente aumenta la demanda de sangre, cuando tenemos aumento de la demanda de sangre por medio del corazón. O sea, cualquier actividad que haga que tengamos más demanda de sangre por medio del corazón, o sea, que el corazón necesite por sí mismo recibir más sangre, cualquiera que sea esta actividad, en este momento el paciente va a venir con síntomas de isquemia del corazón. ¿Cuáles van a ser los síntomas de isquemia del corazón? Síntomas de isquemia del corazón es obviamente dolor precordial, y clásicamente el paciente se asocia a que tenga dolor en el brazo izquierdo o en la mandíbula, o digamos mandíbula o el cuello. Esos son datos o síntomas de isquemia del corazón. Entonces el paciente, digamos, alguna condición en donde necesitemos que el corazón reciba más sangre, o sea, en donde aumente la demanda de sangre del corazón, digamos, esto es por ejemplo cuando el paciente está haciendo ejercicio. Entonces, cuando el paciente está haciendo ejercicio, que es cuando demanda más sangre, cuando su corazón demanda más sangre, en este momento el paciente se va a presentar con dolor precordial, con dolor en el brazo izquierdo o con dolor en la mandíbula o en el cuello. Básicamente no tienen que ser los 3 síntomas, pueden ser 1, puede ser 2, pueden ser 3, pero así se va a presentar después o mientras está haciendo actividad física, pues porque es una condición que requiere más o aumento de la demanda del corazón. Puede ser en la actividad física, puede ser cuando el paciente está en condiciones de estrés, o sea, si el paciente está estresado por lo que sea, porque tiene que entregar una tarea al día siguiente, porque ya se le hizo tarde para llegar a una reunión del trabajo, o cualquier condición en la que el paciente esté estresado, pues obviamente eso aumenta la demanda de sangre del corazón. O la otra es cuando los pacientes tienen actividad sexual. El tener actividad sexual requiere mucha demanda de sangre, incluyendo demanda de sangre del corazón. Y aquí el paciente también se puede presentar con angina. Entonces, angina, ya vimos definición de angina, ya vimos cómo se presenta el paciente. Ahora vamos a ver por qué se va a dar la angina estable. Ya puse la definición aquí, obstrucción de la luz de la arteria coronaria por la placa ateroma. Entonces, ya voy a borrar aquí. Aquí vamos a tener el corazón. Aquí está el corazón. Y aquí está la aorta. Las primeras ramas de la aorta son las coronarias. Entonces, digamos, aquí sale una arteria que es la coronaria izquierda. Aquí sale otra arteria que es la coronaria derecha. Las coronarias, como ya vimos en la sección de anatomía cardiovascular, las coronarias son las arterias que irrigan o que le dan sangre al corazón. Entonces, voy a poner la arteria coronaria, la voy a poner aquí, pero en grande. Entonces, digamos, aquí está la arteria coronaria. Y digamos que por alguna razón tenemos aterosclerosis. Aterosclerosis es la formación de la placa ateroma. Y en la sección de patología vascular vimos cómo se forma la placa ateroma. Ahorita ya nada más voy a poner la placa ateroma. Un esquema no lo voy a poner tan específico como lo vimos en la sección de patología vascular. Ahorita ya nada más va a ser como un esquema muy simple. Entonces, digamos, esta es la placa ateroma. Y vean cómo la placa ateroma está obstruyendo la luz de la arteria. Entonces, ¿qué pasa? Por esta arteria, la sangre, vamos a tener menos sangre que pueda pasar a lo largo de esta arteria, porque vean cómo la placa está obstruyendo. Voy a poner otra arteria, digamos, esta es otra arteria. ¿Por qué arteria va a pasar más sangre? ¿Por esta arteria que no tiene placa o por esta arteria que ya tiene placa de ateroma?
por esta placa, por esta arteria pasa mucho más sangre que por esta, porque la luz está obstruida por el gran tamaño de la placa de ateroma. Entonces, por eso se va a dar la sintomatología del paciente. Ahora, ¿por qué el paciente se va a presentar en ejercicio? Esto es, digamos, aquí está el corazón, bueno, aquí está el corazón, y sus coronarias van a tener la placa de ateroma, así, tienen la placa de ateroma. Obviamente, ese corazón recibe menos sangre, o sea, la sangre que pasa por las coronarias es menor. Pero si es un paciente que no está haciendo actividad física, que está en reposo, puede ser que aunque su corazón recibe menos sangre, esta poca sangre que recibe es suficiente para suplir las demandas cuando el paciente está en reposo. Entonces, vamos a ponerlo así. En la angina estable tenemos obstrucción, o sea, es un hecho que tenemos obstrucción de la luz de la arteria. Y obviamente eso hace que tengamos menos sangre o digamos menos suplemento de sangre al corazón. Pero en el reposo, en condiciones de reposo, esta poca sangre que le está llegando al corazón, es suficiente para suplir la demanda del corazón en reposo, la demanda de sangre del corazón en reposo. En este caso, aunque recibe menos sangre, la sangre que recibe, la poca sangre que recibe, es suficiente para mantener al corazón cuando está en reposo. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la demanda? Cuando aumenta la demanda de sangre por medio del corazón, como es cuando estamos haciendo ejercicio, que necesitamos más sangre, el corazón necesita recibir más sangre. O sea, aparte de que el corazón trabaja más, el corazón mismo necesita él mismo recibir más sangre. Cuando aumenta por ejemplo, cuando aumentamos la actividad física. Si hacemos más actividad física, si aumentamos la intensidad con la cual hacemos la actividad física, o cuando estamos estresados, por ejemplo, en estos casos el corazón necesita más sangre. Y puede ser que ahora que el corazón necesita más sangre, la sangre que pasa por aquí ya no es suficiente. La sangre que pasa por aquí ya no es suficiente para suplir la nueva demanda, de sangre del corazón. Y entonces por eso el paciente se presenta cuando está en ejercicio. Porque aunque el paciente no está en ejercicio, ya tiene obstruida la luz de la arteria, aunque ya la tiene obstruida, la poca sangre que pasa por ahí es suficiente para suplir la demanda de sangre del corazón cuando el paciente está en reposo. Pero cuando el paciente entra en ejercicio, ya su corazón demanda más sangre. Y ahí ya la sangre que pasa por las arterias obstruidas ya no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque la arteria está obstruida por la placa. Pero aquí es literal por el gran tamaño de la placa de ateroma. Básicamente cuando el paciente empieza a tener los síntomas, o sea, cuando empieza a tener dolor precordial, dolor en el brazo izquierdo, cuando aumenta la demanda de sangre del corazón, o sea, cuando el paciente hace ejercicio, por ejemplo, generalmente es cuando la obstrucción de la luz es mayor o igual al 70% del área de corte transversal. Entonces voy a explicar. Aquí está la arteria, y aquí tenemos la placa de ateroma. Si tenemos una placa de ateroma así, sí, obviamente está obstruyendo la luz en menor o mayor grado, pero es muy poquito la luz que obstruye, entonces pues no pasa nada, el paciente no tiene síntomas. Digamos aquí, pues es una placa más grande, el paciente todavía no tiene síntomas, hasta aquí es bastante grande, y bastante grande lo vamos a definir como más del 70% del área de corte transversal. Ahora te explico bien esto. Pero digamos, esta es una placa grande. Aquí ahora sí el paciente va a venir con síntomas cuando hace ejercicio. Ahora, ¿qué quiere decir? Más del 70% del área del corte transversal. Que si tenemos, aquí está el vaso, y hacemos un corte transversal, y ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver así, la luz, que se va a ver pues como un círculo. Entonces, estamos viendo el vaso, es este mismo vaso, solo que en lugar de verlo así lateral, lo estamos viendo así. Entonces, aquí, todo esto es la luz del vaso o de la arteria. Si la placa ocluye o digamos obstruye más del 70%, entonces digamos, más o menos aquí tenemos obstruido el 50%. Digamos, más o menos aquí ya se obstruyó el 70%. Aquí tenemos la placa, o sea, literal la placa, esto que puse, si lo vemos así,
abarca más del 70%. Si la placa abarca más del 70% de toda esta área, o sea que esto sea más del 70% de todo esto, que tengamos ocluido más del 70% del área de corte transversal, o sea, aquí estamos viendo así el vaso en un corte transversal. Entonces, si la placa ocupa más del 70% de toda esta área, o sea, del área de corte transversal, es cuando el paciente ya empieza a tener síntomas. Ahora aquí, muy importante, no voy a explicar mucho esto está en la sección de fisiología, pero muy importante, si tenemos la placa de ateroma que obstruye el 70% del área del corte transversal, esto no quiere decir que el radio de la arteria esté disminuido en un 70%. Y no quiere decir que el flujo que pase ahora sea, digamos, 70% menos de lo normal. Entonces, no hagan caso a esos términos que estoy mencionando, pero es importante no confundir eso. Aquí lo único que estamos diciendo, no vamos a experimentar sobre otros términos. Aquí lo único que estamos diciendo es que si la placa de ateroma ocupa más del 70% del área total de aquí, de la luz de la arteria, o sea, del área de corte transversal, si la placa ocupa más de este espacio, es cuando el paciente va a tener síntomas. Y es lo único que está diciendo. No estamos viendo cuánto flujo va a pasar por aquí, no estamos viendo cuánto disminuyó el radio. Ahorita no estamos viendo nada de esto. Lo único que estamos viendo es que si la placa ocupa más del 70% del área del corte transversal, entonces es cuando el paciente ya viene con síntomas. ¿Qué síntomas? Dolor precordial, dolor en el brazo izquierdo o dolor en la mandíbula o en el cuello, cuando el paciente está en condiciones que requieren más sangre o más demanda de sangre por lo del corazón, como es actividad física, como es tener actividad sexual, interacción sexual, o como es estar en condiciones de estrés. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.